mis pecados y de toda mi maldad. Salmo 51, verso 14 dice: me has librado, oh Dios, de toda maldad. Eres mi salvación y mi justicia. Abre mis labios y publicaré tu alabanza. Me has librado, oh mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Cantaré. Dile otra vez: me has librado, oh mi Dios, de toda tu justicia cantaré, cantaré. Abre, abre mis labios, Señor, y publicaré tu alabanza. Toca mis labios, Señor, y publicaré tu alabanza. Dime por qué ofreceré un sacrificio más, que no sea con un corazón rendido a ti. Porque no ofreceré un sacrificio más, que no sea con un corazón rendido a ti. Aleluya, Señor, tú eres mi gozo y mi alegría. Dile: me has librado, oh Dios. Me has librado, oh mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Cantaré. Dile otra vez: me has librado, oh mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Cantaré. Abre mis labios, Señor, y publicaré tu alabanza. Toca mis labios, Señor, y publicaré tu alabanza. Una vez más: abre mis labios, Señor, y publicaré tu alabanza. Toca mis labios, Señor, y publicaré tu alabanza. ¿Por qué? Porque no ofreceré un sacrificio más, que no sea con un corazón rendido a ti. Porque no ofreceré un sacrificio más, que no sea con un corazón rendido a ti. No ofreceré sacrificios que no me cuesten. Publicaré tu alabanza, Señor.
Muy buenos días, estimados hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Qué privilegio poder una vez más abrir la palabra, nuestras Biblias y tener una nueva oportunidad para compartir el mensaje del Señor. Agradezco al Señor que me permita compartir esta mañana junto a ustedes el mensaje de la Biblia. Agradezco a Dios por cada uno de mis hermanos de Berazategui, por las familias, por los jóvenes, por los niños, por todas las familias que puedan estar escuchando este audio, familias de la fe, oyentes en cualquier lugar de nuestro bendito país o, por qué no, también del mundo. Así que muchas gracias al Señor por cada uno de ustedes y ruego al Señor que este espacio que tenemos para transmitir la palabra sea de bendición y edificación para todo el que escucha la palabra de Dios. Así que vamos a estar abriendo en este día domingo o iniciando, mejor dicho, una serie de enseñanzas acerca de la salvación. Titulé, conforme me ha guiado el Señor, a esta serie Una salvación tan grande. Esta es una expresión o una frase que aparece en el libro o en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 3. Dice que debemos nosotros prestar atención y no tomar la salvación así como algo sin valor, porque debemos considerar cada día que la salvación que hemos recibido es de la dimensión del amor y la gracia de Dios, una salvación tan grande. Así que ese es el propósito de compartir esta enseñanza. Y bueno, la primera está relacionada con lo que es el ser humano, el hombre. Titulé a esta enseñanza Descubriendo al pecador que hay en mí. Así que vamos a rogar a Dios que nos ayude en esta mañana a través de su palabra a recibir el mensaje para nosotros. Pero antes vamos a orar al Señor. Te animo a que cierres tus ojos si estás allí sentado a la mesa con tu familia o quizá en el trabajo o solo. Te animo que sea donde sea el lugar donde estés y la actividad que estés haciendo, que puedas dejarla a un costado y apartar este tiempo porque es para Dios, es para el Señor. Así que tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Así que te animo a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias. Lo hago en el nombre de Jesús. Te agradezco por la vida que nos das. Te agradezco por tu misericordia. Te agradezco por lo más grande, Señor, que es tu Hijo Jesús, lo más precioso, a quien lo has entregado, Señor, por amor a nosotros y para que seamos salvos por su sangre, por su sacrificio. Gracias por el Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por la iglesia, gracias por fundar, dar crecimiento y sostener a tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús por cada vida que está del otro lado. Te pido que me ayudes a compartir tu palabra, Señor. Reconozco mis limitaciones, mi ineficiencia para hacerlo, Señor. Por eso te pido que me puedas ayudar a compartir con los que están escuchando esta tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Bien, estimados, se dice que quien es considerado el príncipe de los pastores, el predicador inglés de nombre Charles Spurgeon, cuando sus estudiantes regresaban de predicar el Evangelio entre la sociedad, entre la comunidad, él le hacía dos preguntas. La primera pregunta es si se convirtió alguien y la segunda pregunta es si alguien se ofendió debido a la predicación. Esta era en cierta forma una manera de valorar si sus estudiantes habían predicado el Evangelio verdadero o lo habían acomodado para que no sonara tan agresivo para las personas.
es que el Evangelio, como nosotros podemos ver, puede llegar a resultar ofensivo para muchos. El Evangelio puede llegar a resultar algo incómodo, perturbador, incluso hasta agresivo. El Evangelio puede resultar violento y aún muchos se sienten agredidos o insultados cuando se predica la realidad del pecado, la santidad de Dios y los resultados terribles que el pecado trae a la vida del hombre. Es que generalmente nosotros creemos que somos buenas personas. Es natural para el ser humano creer que es bondadoso o que hace las cosas, la mayoría de las veces las hace bien. Las personas naturalmente preferimos evitar mirar lo que hay en el corazón que tenemos. Preferimos negar la realidad. Y la palabra nos enseña que Dios está más interesado en que nosotros sepamos de qué estamos hechos, cuál es nuestra situación actual. Está interesado Dios en que nosotros conozcamos cómo somos. Y para que no nos queden dudas, vamos a leer el libro de Jeremías, en el capítulo 17, el versículo 9. Allí el Señor le dijo a su pueblo en su momento, y creo que son palabras también para nosotros el día de hoy. El Señor dijo: ustedes se creen buenos, pero son malos, son mentirosos. Y la frase última es terrible. El Señor les dijo: no tienen remedio. Alguien pudiera decir, lo que pasa es que, Señor, no me conoces tan bien. No está bien eso que estás diciendo de mí. Quizá alguien pudiera pensar de esta manera. De hecho, el pueblo de Israel lo pensaba. Muchas veces altercaba con Dios y contendía con Dios. Sobre todo en el libro del profeta Malaquías, cuando el pueblo decía: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿No? Habiendo tantas evidencias de que habían deshonrado al Señor, ellos tenían el atrevimiento de decirle a Dios: ¿en qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos deshonrado? Y para que no queden dudas de que el Señor está hablando lo correcto, Él dice en el versículo 10: yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón, soy el que dice esto. Es decir, que Dios no está hablando por hablar. Dios está hablando con conocimiento de la naturaleza del corazón del hombre. Ahora, mientras yo leía esto, pensaba en una cosa, porque vamos a hablar acerca de la salvación. Yo pensaba y me preguntaba a mí mismo, y quiero preguntárselo también a usted en esta mañana: ¿usted se interesaría por una persona que tiene un corazón perverso y engañoso? ¿Usted estaría dispuesto y deseoso de dar su vida y morir para salvar a una persona mentirosa, mala, perversa, que encima de todas esas cosas lo odia a usted profundamente, lo insulta y lo agrede todo el tiempo? ¿Usted estaría interesado en hacerle bien a una persona con estas condiciones? Bueno, la verdad es que al plantearlo de esta manera nos coloca un gran interrogante, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, lo que hizo Dios fue interesarse por el ser humano, fue acercarse al ser humano, fue, aunque el ser humano les dio la espalda, blasfemó el nombre de Dios, lo insultó y lo agredió hasta más no poder, aún así el Señor mostró misericordia y gracia. Y por eso el título de esta serie de enseñanzas: una salvación tan grande. Dice la Biblia que siendo nosotros pecadores, y con esto queremos decir blasfemos, mentirosos, personas con odio, que insultamos a Dios,
Siendo nosotros así, Jesús, el Dios eterno, santo y puro, decidió morir en la cruz y sufrir el castigo en nuestro lugar. Eso hace que la salvación sea grandiosa, gloriosa, que esté desbordada en el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Por eso esta mañana yo quiero animarte y animarme a mí mismo y desafiarte y desafiarme a mí mismo a que en vista de la tremenda bondad de Dios, de la tremenda misericordia de Dios, nosotros estemos dispuestos y deseosos de amarlo al Señor, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, como dice su palabra, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, para comenzar a hablar de la salvación, de esta salvación tan grande, en esta mañana vamos a comenzar hablando acerca del hombre. Vamos a arrancar desde el principio. Vamos a hacer un breve recorrido acerca de el hombre, su constitución, su estado actual y su necesidad de salvación. En el estudio de la palabra, o también en otra ciencia, también secular, el estudio del hombre es conocido como antropología. Nosotros estudiamos al hombre desde una perspectiva bíblica, por eso cuando estudiamos al hombre se llama antropología bíblica. Es el tema, dicen algunos, de mucha importancia porque nos afecta a todos, es decir, estudiar al hombre y conocerlo, conocernos, es importante porque es algo que nos afecta. De hecho, la Biblia dedica un gran espacio y amplio contenido para hablar del hombre, y la Biblia habla y brinda muchísimos detalles acerca de cómo somos nosotros. La Biblia descubre cómo es el hombre, muestra cuál es la gran problemática que tenemos, y también la Biblia lo que hace es señalar el interés que el Dios amoroso tiene por nosotros. Por eso es necesario que nosotros le dediquemos un espacio para estudiar estas enseñanzas de la Biblia referentes al hombre. Es importante para nosotros hacerlo, para que de ese modo nosotros podamos vernos como somos y como Dios nos ve, ver la gran necesidad que tenemos del Señor, de su gracia, de su amor y de la salvación. Y este tema es, creo yo, de mucha importancia porque también nos ayuda a tratar con esas preguntas como ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Y hacia dónde vamos? ¿No? Son las grandes incógnitas de la humanidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Bueno, podemos decir que ¿quién soy? Somos pecadores. ¿De dónde venimos? Nos creó Dios. Y venimos de Adán y Eva. ¿Y a dónde vamos? Bueno, eso va a depender de cómo nosotros respondamos al Evangelio de Jesucristo. Si lo aceptamos con arrepentimiento y fe y le entregamos definitivamente nuestra vida a Dios, podemos tener certeza a dónde iremos. Retornaremos a la fuente de la vida, a Dios. Pero si rechazamos su evangelio, su glorioso evangelio y a la persona de Cristo, nos espera una eternidad distanciados, separados, alejados de Dios. Así que vamos a iniciar con el primer punto, que es acerca de la creación del hombre. Para eso te animo que abras Génesis 1:27. Ahí en Génesis 1:27 leemos sobre la creación del hombre. Allí leemos que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Leemos antes del versículo 27, en el versículo 26. Yo sé que estos versículos son conocidos, son leídos y prácticamente aprendidos de memoria. Leemos en el versículo 26 que el Señor, el Dios Trino, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo,
decidieron en una deliberación divina crear al hombre. En la creación del hombre intervinieron las tres personas, no tres dioses, no, un solo Dios, tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos decidieron que el hombre sería creado a imagen y semejanza de Dios. Esto en cuanto al carácter y la libertad para obrar. También decidieron que ejerciera señorío sobre el mundo. En Génesis capítulo 2, versos 7 al capítulo 3, verso 19, nosotros tenemos un relato un poco más detallado de la creación. Allí en esos textos el Señor nos revela el propósito de crear al hombre y a la mujer. Nos dice la palabra que Dios comienza la creación por el varón de la especie. Y nos dice la palabra que Dios crea la parte física, la parte orgánica, tomando las sustancias que había ya en la tierra, es decir, el polvo o la tierra. Dios toma o junta en un montón polvo de la tierra y moldea con sus manos, por decirlo de alguna manera, porque Dios es espíritu, moldea al hombre, es decir, le da la forma física que el hombre tiene, ¿no? Piernas, brazos, cuerpo, cabeza, etc. Génesis capítulo 2, versículo 7 también nos dice que Dios le da al hombre la parte espiritual. Es decir, que Dios crea al hombre como un ser por lo menos dual, es decir, una parte orgánica o física y otra parte espiritual o inmaterial, es decir, que no se ve ni se toca. Dice Génesis 2:7 que el Señor formó al hombre tomando polvo de la tierra, sopló en su nariz y el hombre se convirtió en un ser viviente. Eso es lo que leemos en Génesis 2:7. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18 o versículo 20 y también 25, leemos acerca de la creación de la mujer. Cuando leemos acerca de la creación del hombre, hablamos en realidad de los dos, varón y hembra. Creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Es decir que al considerar la creación del ser humano, consideramos a los dos. Ahí leemos que Dios mira, observa al hombre, lo ve en el estado original en el que fue creado, lo ve en la belleza del Edén, entre las plantas, los árboles coloridos y frutales, entre los animales preciosos, lo ve en ese hábitat glorioso y lo ve también incompleto o imperfecto. No porque Dios hiciera algo imperfecto, sino porque faltaba completarlo. Dios ve que estaba faltando completarlo. Y esto lo hizo así el Señor para dejar una gran lección, creo yo, al hombre. La gran lección es que necesita su ayuda, su compañera. Necesita aquello que lo complete, que lo complemente. Vemos ahí que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, así que Dios hace algo bueno por el hombre y le crea a la mujer. Ahora, la mujer es tomada del ser ya creado que fue Adán. Y ahí tenemos uno de los grandes simbolismos para el matrimonio, que es el respeto, el cariño, el cuidado que el hombre debe tener para con su esposa y del mismo modo la esposa. Es decir, cuando Dios está creando a estos dos, Dios tiene en mente un ambiente de ternura, de amor y de afecto, de compañerismo, de diálogo, de conversación. Algo muy distinto a lo que sucede hoy entre los matrimonios el día de hoy. Lamentablemente, a causa del pecado, fallamos recurrentemente en esta área. Fallamos en dar el cariño que el otro ser merece, en dar el cuidado,
y en dar la atención. En cuanto a los elementos constitutivos del hombre, podemos ver que la Biblia presenta al hombre como una unidad compuesta de al menos dos elementos. Uno orgánico, que fue el natural, el de la tierra, y otro elemento espiritual, el cual viene a través del soplo de Dios. Algunos ven el soplo de Dios en el Edén como algo similar al soplo de Jesús en el aposento, allí cuando sopla sobre sus discípulos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Pero bueno, en fin, la cuestión es que Dios le da vida, le da vitalidad, le da vida a la parte física cuando sopla sobre ella. Anterior a eso era simplemente un montón de materia inanimada, pero al soplar Dios en su nariz le imparte el aliento o la vida. Las diferentes partes del hombre, tanto la parte material o la parte espiritual, son enseñadas por la palabra. En Santiago, por ejemplo, Santiago 2:26, leemos: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Bueno, ahí Santiago nos deja algunas enseñanzas. En principio son varias. Nos dice que la muerte es la separación del cuerpo y del espíritu. Y nos dice también que el hombre tiene al menos dos partes, una parte material y una parte espiritual. Y también nos dice que la fe, si no va acompañada de una obediencia, es una fe muerta o vacía, o inanimada, o sin vida. Algo para pensar, pero bueno, no es el tema de esta mañana. En algunas ocasiones la palabra le atribuye al alma y al espíritu las mismas funciones, y hay algunos versículos tocante a esto. La Biblia también en ocasiones utiliza el término alma para referirse a la totalidad del ser humano, es decir, cuando habla de alma, por ejemplo, en Santiago, vamos a buscar Santiago, capítulo 1, versículo 21, vamos a leer Santiago 1:21. Allí vamos a leer, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Tenemos algunos otros versículos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Marcos 8:36 y 37, vamos a buscar el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 36. Dice: pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Bueno, ahí encontramos el término alma para referirse a la totalidad del ser humano, porque lo que se pierde eternamente no termina siendo la parte inmaterial solamente. Cuando el hombre se pierde eternamente él. El hombre, alma, o la parte inmaterial y la parte material. Todo es lo que va a parar al infierno. En otras ocasiones, por ejemplo, se aprecia la división de la totalidad del hombre. Por ejemplo, en Marcos 12:30. Vamos a leer Marcos 12:30. Marcos capítulo 12, te animo a que lo busques, si tenés tu Biblia a mano. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, entendemos ahí que el Señor se refiere a la totalidad del ser. Tanto el alma como el corazón pareciera que hablan del centro de las emociones del ser. Hay momentos también en que se divide la parte espiritual en el alma y el espíritu.
Y esto es un gran debate, si el hombre es espíritu, alma y cuerpo, o alma y espíritu son la misma cosa y el cuerpo es otra cosa. Bueno, en cuanto a esto podemos decir lo siguiente. El alma es el sitio donde se alojan las emociones, los sentimientos, donde se aloja el pensamiento. El espíritu es lo que le da vida al cuerpo, y el cuerpo es la caja o son los miembros que sirven para contener a la parte inmaterial y para que el hombre exista y se mueva en esta tierra en donde vivimos. Vamos a leer Romanos 9.2. Romanos 9.2 dice, Pablo dice, yo tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahí Pablo está hablando del corazón como el lugar en donde están los sentimientos y la voluntad. Pablo está hablando de su parte inmaterial, está hablando de sus sentimientos y de lo que él estaba sintiendo en el corazón. Pablo está diciendo, tengo dolor en el alma, tengo dolor en mi pecho. No es que a él le dolía, tenía problemas cardíacos. Él sentía un profundo pesar en su corazón al ver que sus compatriotas, sus hermanos judíos, rechazaban al Mesías, a Jesucristo, y la salvación que él vino a ganar para el hombre. La mente es el lugar del control de la orientación y el enfoque de la vida. Se dice que la mente es la sede de la pecaminosidad y de los pensamientos e intenciones del hombre cuando éste está en un estado de corrupción. Esto lo leemos, por ejemplo, en Romanos 1.28. Ahí leemos que Dios entrega al hombre que no obedece el Evangelio una mente depravada para que hagas cosas que no convienen. Vemos aquí que la mente, entonces, es el enfoque de la vida, es donde se aloja, es donde se produce toda la gran maquinaria llamada pecado. Y asimismo leemos que el hombre debe tener una mente distinta, es decir, que el alma del ser humano, cuando conoce a Jesucristo, cuando acepta el Evangelio, debe ser afectada. Si yo digo que acepté a Cristo y su Evangelio y mi vida, el centro de mis emociones, no fue afectado o cambiado, debo revisar mi fe. En Romanos 12.2 leemos, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, aquí Pablo está hablando de que la mente, allí donde se aloja el pensamiento, debe ser afectado por la palabra de Dios para que el ser humano pueda comprobar o discernir o verificar qué es lo que realmente quiere Dios que yo haga, aquello que Dios llama bueno, aceptable y perfecto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a, ¿es aceptable o bueno o perfecto que yo haga determinada acción? ¿Es aceptable que yo me comporte de esta manera? A eso se refiere el escritor. El cuerpo es la parte inmaterial del hombre. Y hay dos posibilidades para el cuerpo, así como hay dos posibilidades para la mente. Es decir, la mente puede ser el centro del pensamiento malo o del pensamiento bueno. Y el cuerpo también. Hay dos posibilidades para el cuerpo. O puede ser instrumento para la iniquidad, o puede ser un templo para el Espíritu Santo y un cuerpo para glorificar a Dios. Bueno, vamos a ver Romanos 6.13, la primera parte. Dice Pablo, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Bueno, hasta ahí la primera parte de Romanos 6.3. Este versículo nos dice que el cuerpo es el instrumento que el hombre usa para cometer o digamos, exteriorizar el pecado. ¿Sí?
La mente es el instrumento también que el ser humano puede usar para pecar, y asimismo el cuerpo. Pero para el creyente, para el Hijo de Dios, el cuerpo debe ser el instrumento para la justicia de Dios, para practicar la justicia de Dios. Dice Filipenses 1:20, mira el deseo de Pablo, es el deseo de un creyente, de un Hijo de Dios, que ha entendido que su cuerpo es templo para el Espíritu Santo. Mira el deseo de Pablo, dice, mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuál es nuestro principal deseo y esperanza en este tiempo? Es tremendo lo que dice acá. Pablo dice, el principal deseo que tengo para mi cuerpo es no usarlo para fallarle a Cristo. Mira lo que continúa diciendo. Espero seguir como siempre, teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. O sea, lo que Pablo está diciendo es que él desea tener la suficiente valentía o valor para honrar a Jesús con su cuerpo y con su vida, sin importar si vive o si muere. Cada vez que leo estas cosas, estimado hermano, pienso acerca de mi condición, mi situación y la de la iglesia en este tiempo. Hermanos, debemos orar que el Señor nos ayude a tener este pensamiento, este deseo que tenía y que ardía en el corazón de Pablo. Es tremendo, la verdad. Ahora, ¿cuál es el estado o cuál fue el estado original del hombre? Yo voy a compartirles 3 puntos nada más. El primero es acerca de la creación. Ya hemos visto ahí que Dios creó al hombre, varón y hembra. Vimos un poquito la constitución del hombre, vimos que al menos el hombre tiene 2 partes, la parte material y la parte inmaterial. Cuando el hombre rechaza a Cristo se pierde en su totalidad. Vimos que la mente es el centro del pensamiento, de las emociones, que pueden ser un instrumento para el mal o un instrumento para el bien, y asimismo el cuerpo. Ahora, ¿cuál fue el estado original del hombre? Bueno, en Génesis 1:26 leemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios en el hombre no está tanto relacionada con la parte material. No quiere decir que Dios haya dicho vamos a hacer el hombre con apariencia como de hombre, si bien en el plan de Dios estaba que el Hijo se encarnase, que el Hijo eterno, que también era espíritu, encarnase en un hombre. Cuando Dios dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, en realidad Dios no estaba hablando de la parte física, sino de la parte inmaterial. La imagen de Dios en el hombre tiene que ver con lo moral, tiene que ver con las acciones, tiene que ver con la libertad de elección y de acción. Cuando el hombre queda destituido de la gloria de Dios, significa que el hombre queda incapacitado de reproducir o actuar como Dios en cuanto a su carácter de bondad. El hombre queda imposibilitado de amar como Dios ama o de ser santo como Él lo es Dios. El hombre ya no puede reflejar el carácter moral de Dios en su plenitud. Queda separado o imposibilitado. Algunas de las características del hombre antes de que cayera eran, por ejemplo, que era bueno en gran manera. Esto lo dijo el Señor mismo. Él dijo que todo lo que había hecho era muy bueno. Y así pasó el día sexto, que fue en el que Él creó al hombre, varón y hembra. Esto lo dice Génesis 1:31. Otra de las características del hombre en su estado original, allí en el Edén, es que podía tener y gozar de la comunión con Dios. El gran obstáculo hoy para el ser humano, para gozar de la comunión con Dios,
es el pecado. Incluso para los cristianos, que muchas veces pierden el tiempo, o a veces perdemos el tiempo en pavadas, o no nos dedicamos a cultivar una relación de amistad con el Señor. Muchas veces nos vemos a veces cargados y privados de tener una bella comunión en la presencia de Dios. A pesar de que tenemos a Cristo y a su Espíritu Santo morando en nosotros y su palabra, a veces gozar de una plena comunión es una tarea que parece dificultarse. Pero el hombre allí en el Edén gozaba de la comunión con Dios. Otra de las características es que el hombre tenía libertad de acción y de elección, y que esa libertad de acción y de elección no estaba influenciada por el pecado. Otra de las características es que Dios lo había creado al hombre y el hombre se mostraba obediente, ¿no? Dista mucho de la realidad de hoy. Basta que Dios nos diga no para que nosotros digamos sí, ¿no? El hombre de hoy se muestra y se comporta de manera desobediente. Por eso la desobediencia no es algo que debe caracterizar al Hijo de Dios, sino que lo que debe caracterizar al Hijo de Dios es la obediencia a su palabra. Y para saber qué tenemos que hacer, tenemos que leer la Biblia. Otra de las características del hombre en su estado original es el gobierno o señorío que tenía sobre la tierra. Esto queda ahí manifestado en Génesis 2:19, por ejemplo, dice: el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Dice que los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre eligió un nombre para cada animal, ¿no? ¿Qué vemos acá? Vemos obediencia. Vemos a Dios creando los animales, colocándolos delante de Adán, diciéndole: Adán, poneles un nombre. Y ahí vemos a Adán inmediatamente obedeciendo y poniéndole nombre a los animales. También vemos que Adán fue bastante sujeto en cuanto a la dieta. Adán sabía que había un árbol que no debía comer, hasta que Eva lo sedujo y él comió. Pero Eva también cayó porque le hizo caso a la serpiente. Es decir, que Adán guardó su dieta y se abstuvo de comer hasta que la mujer lo influenció. Vemos que él se sujetó en cuanto a esto a Dios. Es decir, que había obediencia y había sujeción al mandamiento de Dios de no comer de aquel determinado árbol. Vemos que había obediencia en cuanto al trabajo también. Adán obedeció y cuidó el huerto. Dice Génesis 2:15, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Y esto es exactamente lo que hizo Adán, no hizo cosa diferente. Dice el verso 16, pero el Señor le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el de la caída del hombre. Vemos entonces que el hombre fue creado en un estado o en una condición de inocencia. Podía gozar de comunión con Dios, podía mostrar o manifestar obediencia, hasta que vino la caída. Es el tercer punto. Y es ahí donde vamos a descubrir en qué situación quedó la humanidad luego de aquel día. Todo comenzó allí en Génesis capítulo 3, primeros 6 versículos al menos. Todo era bueno en gran manera. Adán conoció a su mujer, Eva lo conoció a él, se enamoraron, se amaron, tuvieron una relación preciosa. Probablemente planificaron muchos sueños, mucho por adelante había, ¿no?
hasta que llegó la serpiente. Por eso dice Génesis 3:1, pero la serpiente. Todo era bueno, en gran manera. El hombre, imagen de Dios, tenía trabajo que hacer, tenía un paisaje hermoso, un ambiente maravilloso, tenía los mejores árboles, deliciosos, llenos de colores, tenía todo. Y ahí entró en escena Satanás. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. Y ella dijo a la mujer, así que Dios dijo, no comas del todo árbol del huerto. Bueno, ya vemos ahí iniciando la conversación con una mentira. Dios había establecido un comportamiento para el hombre, un comportamiento que tenía como premisa obediencia, la palabra obediencia, obediencia al mandamiento. Está en Génesis 2:17, lo hemos leído. Dios le dice al hombre claramente, no puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol, cualquiera, el que él quisiera pudiera comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de él, morirás, le dijo el Señor. Y la serpiente dice ahí, ya empieza con mentiras, dice, no comáis de todo árbol del huerto, dijo Dios. Es ahí que entra en una conversación con la mujer. Satanás, no conforme con arruinar su propia existencia, quiso arrastrar al hombre consigo y se apareció en forma de serpiente. La serpiente era uno de los animales del campo que Dios había hecho. No, era un animal probablemente hermoso, atractivo. Por eso lo usó también Satanás, porque no era un animal que representaba y que inspiraba miedo, sino que era un animal quizá muy bello a la vista. Entonces Satanás pone en duda el propósito de Dios y comienza a insinuar a la mujer que Dios es un tirano que quiere limitar la libertad del hombre, ¿no? Él hace una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿así que Dios dijo que no coman de ningún árbol? Y acusa de esa manera a Dios de cruel, de mentiroso, de tirano. En Génesis 3:2, versículo 3 y 4 leemos que la mujer dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Eso es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo, no morirán, respondió a la mujer, la serpiente. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Satanás insinuó que Dios es egoísta y que es el único que quiere ejercer autoridad. O sea, Satanás le mintió a la mujer y le hizo creer que Dios es un tirano cruel, egoísta y que no quería que ellos crecieran y gozaran de la vida, ¿no? Es el mismo engaño de hoy. Él le mintió a la mujer, Satanás. Le mintió, le dijo, Dios sabe que si comes de ese fruto vas a ser igual que Dios y ya no vas a necesitar obedecerle. Es decir, la incitó a la rebeldía. Satanás le dijo, Dios no es tan bueno como dice. En realidad lo que Él quiere es que ustedes vivan una vida sin sentido, insulsa, y que no sean capaces de conocer nada. Él quiere que ustedes vivan una vida miserable. Eso es lo que le dijo Satanás a la mujer. El diablo le dijo a la mujer que Dios no es digno de confianza, ¿no? Una terrible mentira. Y de esa forma la mujer empezó a dar lugar a un deseo impío en su corazón, que entró a través de los ojos, de la codicia. Y es así que en el versículo 6 dice, la mujer quedó convencida, ¿no? Es decir, la mujer conversó con Satanás, así amenamente,
y la convenció, es decir, la ganó. La mujer fue ganada no para Cristo, sino para Satanás. La sedujo y ella quedó completamente convencida del engaño, teniendo al Dios eterno que le había dado tremendos privilegios. Ella prefirió creer la mentira antes que al Dios verdadero. Y dice que vio que el árbol era hermoso, ¿no? Le prestó oído a Satanás, empezó a mirar, empezó a codiciar y quiso la sabiduría que le daría, porque claro, la serpiente le dijo, si vos comes eso, vas a ser como Dios. No te imaginas las cosas que vas a poder hacer. Así que ella tomó del fruto y lo comió. Y después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella. ¿Y qué hizo él? Él le dijo, sí, mi amor. ¿No? En cierta forma le dijo así, bueno, sí, mi amor, vos querés que coma el fruto, yo como. No parece la Biblia indicar que Adán le dijo, no, fíjate, ¿qué vamos a hacer? No, él accedió. La mujer quiso elevarse a su posición, quiso elevar su posición a un lugar más alto. Lo mismo que quiso hacer Satanás cuando él dijo, voy a ser más que Dios. Los resultados de la mujer por acceder fue la caída de la humanidad. Dice Génesis 3:7, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. ¿Qué hicieron entonces? Tomaron hojas de higuera y las cosieron, es decir, las unieron para tratar de hacerse unas ropas y cubrir de esa manera la vergüenza en la que habían caído. Esto sin duda representa lo vergonzoso del pecado delante de Dios. Sin duda representa cómo somos tan fáciles de engañarnos a nosotros mismos y pretender engañar a Dios. La mujer pecó siendo engañada. También pecó Adán al ceder ante las insinuaciones de su mujer. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron que el hombre cayó bajo el dominio de la muerte espiritual y la muerte física. Así cayó Adán, quedó en ese momento separado e imposibilitado de reflejar el carácter de Dios. Así quedó él y así nos hizo nacer a todos, bajo pecado, imposibilitados de acercarnos a Dios y de reflejar su carácter. Dice Efesios 2:1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Estimado que estás del otro lado, yo te animo en esta mañana, si estás en Cristo, que tengas presente este versículo. Antes nosotros estábamos separados de Dios. La Biblia nos describe como sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Por qué querríamos volver a estar así? Es una pregunta. Nosotros estábamos separados de Dios. El motivo es que nacimos con una tendencia, una inclinación, con un corazón malo y perverso, más que todas las cosas. A causa de la desobediencia y de la pecaminosidad, nacimos alejados de Dios. Como consecuencia de la caída vino un juicio sobre Eva, que se trasladó y se perpetuó en toda la descendencia femenina. Es decir, Dios tenía un plan maravilloso para la mujer, pero la mujer lo arruinó. Dice Génesis 3:16 que le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Es decir, la guerra entre los dos sexos, hombre y mujer, no es de ahora, viene desde el origen. Quizá ahí en el hogar de Adán y Eva empezaron los primeros conflictos, las primeras violencias, las primeras palabras hirientes, los primeros gestos. Empezó la crisis, el dolor, la violencia, la guerra. Y también cayó maldición sobre Adán, la vida se volvió dura para él. Probablemente el colorido Edén se transformó en un agreste desierto,
porque Dios le dijo, la tierra no te volverá a dar su fuerza. Dice, y al hombre dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, y toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Dígame si no es una realidad de hoy, el trabajo realmente es una bendición, pero ¿cómo cuesta realmente la vida en este mundo terrenal? Tenemos momentos de mucha felicidad, de mucha alegría, pero también tenemos momentos de espinos, de cardos. Cuando vemos que el pecado afecta a nuestros hijos, aunque sean niños, van creciendo, se manifiesta la rebeldía, la desobediencia, la envidia entre los hermanos, los celos, las peleas. Todo eso carga el corazón y nos hace recordar que vivimos entre espinos y cardos. La condición de pecado es trasladada a toda la raza, como lo dice Romanos 5:12, dice, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Esa es la realidad. Ese es el pecador que vive en nosotros. Nos hemos convertido y hemos nacido en esta condición, en pecado. El pecado trae la muerte física, que es la separación del alma del cuerpo. Y también trae la muerte espiritual, que es la separación entre el hombre y Dios. Es el peor estado en el que puede estar el hombre. Dice Efesios 4:18, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Este es el estado de separación del hombre de Dios. ¿Sí? No del hombre de Dios, del hombre que sirve a Dios. Es decir, es el estado de separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. El hombre sin Dios tiene la mente llena de oscuridad. Va vagando lejos de la vida que Dios ofrece. O sea, Dios ofrece una vida a toda la humanidad. Pero aquel que rechaza el Evangelio de Jesucristo está condenado a una vida miserable, a una mente cerrada y endurecida, porque ha decidido endurecer su corazón contra Dios. Por eso esta mañana, yo te animo. No vagues lejos de la vida que Dios ofrece. No des lugar a que Satanás llene tu mente de oscuridad y que endurezca de tu corazón de tal manera que no te acerques a Dios. No le des lugar. Porque si vivimos así en este mundo, no quedará más remedio que la muerte segunda. El pecado trae como resultado la muerte segunda. El único que puede rescatarnos y librarnos de esta muerte segunda, que es la separación eterna de Dios, o la separación eterna entre Dios y nosotros, el único que puede impedir esto es Jesucristo. Incluso nosotros, mirá el mensaje que tiene Dios para la iglesia en Apocalipsis 2:11. Todo el que tiene oídos para oír, oiga. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Este es el mensaje de Dios ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Es el mensaje de Dios para una iglesia, la iglesia de Esmirna, donde Dios le promete a aquellos que soporten el sufrimiento en esta tierra, que saldrán vencedores y victoriosos y no tendrán que pasar por la muerte segunda, quizá tengan que pasar por la muerte física, pero no por la muerte segunda. Pero ¿qué de aquellos que rechazan a Cristo y les sobreviene la muerte física? ¿Dónde pasarán la eternidad? Que el Señor nos ayude a permanecer fieles en este tiempo. Esa es la condición
del ser humano. Por eso yo te animo esta mañana, a propósito de esta enseñanza, es compartir acerca de esta salvación tan grande que tenemos. Vimos esta mañana la creación del hombre, cómo Dios hizo todo hermoso, precioso allí en el Edén. Vimos cuál fue el estado original del hombre y cómo cayó el hombre de este estado. ¿Y cuál es el resultado de esa caída? El resultado de esa caída es que tenemos dentro de nosotros todo el potencial para destruir nuestra propia vida, para alejarnos de Dios. Dentro de nosotros tenemos alguien que tiene que morir, que es el viejo Adán, que tiene que morir todos los días. No vaya a ser cosa que en cualquier momento resucite, se levante y nos quiera alejar del Señor. Por eso te animo esta mañana, si me estás escuchando, no sé cuál sea la situación en la que te encontrás, que podamos nosotros considerar todas estas palabras. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, para que le obedeciéramos y mantuviéramos comunión con Él. Pero el pecado arruinó todas las cosas. La comunión fue interrumpida y quedamos destituidos de su presencia. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos por la gracia de Jesucristo, que se compadece de nuestras miserias, de nuestras debilidades y nos salva, acercándonos a Dios, limpiándonos nuestros pecados, dándonos una nueva vida. Necesitamos valorar esa gracia, necesitamos estar en esa gracia, necesitamos crecer en esa gracia, necesitamos nosotros al Dios de toda gracia que ha muerto por nosotros para salvarnos de el miserable salario del pecado, que es la muerte. Por eso nosotros te animamos esta mañana. Oramos al Señor y que el Señor nos ayude, que el próximo domingo podamos compartir más preciosas verdades acerca de este precioso tema, hermoso tema que es la salvación. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, pero realmente muchas gracias, Señor, porque lo que nos vas a permitir considerar estos domingos realmente nos va a plantear muchas preguntas, Señor, porque necesitamos examinar nuestros corazones, nuestras vidas y ver si estamos en la fe, Señor. No sea cosa, Señor mío, que nosotros, Señor, nombrándote y queriendo predicar tu palabra, seamos apartados de tu presencia aquel día, Señor. En una oportunidad tú dijiste que muchos te dirán, Señor, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, pero tú les dirás, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre, necesitamos verte, ver la grandeza de la cruz, todo lo que hiciste y cuánto te necesitamos, Dios mío. Te pido que nos ayudes en los domingos que seguirán, Padre, a tener temor de Dios. Es el principio de la sabiduría, Padre. Padre, el principio de la sabiduría es el temor, Señor, y obedecerte. En tu gracia, ayúdanos, Señor, a responder a tu palabra en obediencia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y ayuda a aquellos que, Señor amado, están necesitando un milagro en su vida, ya sea de salvación, Padre, de sanidad, o de salvarlos en su economía, en sus necesidades, Padre. Extiende tu mano de misericordia. Te lo pido en el nombre de Jesús.
habernos liberado del pecado. Gracias por habernos dado esta libertad que hoy tenemos. Podemos decir entonces que vivíamos en el pecado, vivíamos esclavos del pecado, pero ahora vivimos en la luz de tu presencia. Vamos a cantar con todo nuestro corazón. Viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno ya. Y una vez más, yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno ya. O alcé mi rostro para verte, alcé mi rostro para verte, y en tus ojos todo pagó. Vamos a decir, gracias Señor por tus palabras. Gracias Señor, has perdonado todo lo que soy. Vamos a decirle gracias Señor. Gracias Señor por tus palabras. Te amo. Gracias Señor, has perdonado todo lo que soy. Oh, gracias Señor, has perdonado todo lo que yo era, todas mis maldades tú las perdonaste. Por eso en esta mañana preciosa te exaltamos, porque tú lo hiciste Señor. Entonces podemos decir que vivíamos en el pecado. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno ya. Vamos a decir una vez más, yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno ya. Entonces alcé mi rostro para verte, alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Levanta tus manos y dile, gracias Señor por tus palabras. Te amo. Gracias Señor, has perdonado todo lo que soy. Vamos, dile, gracias Señor, gracias Señor por tus palabras. Te amo.
tus ojos pude ver todo tu amor. Vamos a ir una vez más, alcé mi rostro entonces. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Vamos todos, gracias Señor, gracias Señor por tus palabras. Oh, muchas gracias Señor, gracias Señor, has perdonado todo lo que soy. Vamos, dile otra vez, gracias Señor, y gracias Señor por tus palabras de amor. Gracias Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias Señor, has perdonado toda mi maldad, me has perdonado lo que yo era, para que ahora viva en tu luz, para que viva en tus caminos y no practicar más el pecado. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él lo hizo. Oh, gracias Señor por tus palabras de amor, Dios.